Hola, mi nombre es Juan Diego Llamas. Voy a hablar de la segunda parte de mi Micro Online Course que se llama Health and Nutrition Part 1, Macronutrients and Other Nutrition. La segunda sección de este Micro Online Course habla de macronutrientes. Me gustaría dejar este video para hablar puramente de carbohidratos porque es un tema que abarca muchísimo material. Al ser uno de los macronutrientes que más ingerimos en nuestra dieta diaria, me parece importante hacer un solo video de puros carbohidratos y la siguiente entrega ya haré de proteínas y de grasas, que son un poquito menos complejos. Bueno, primero que nada me gustaría ofrecer unas fuentes que el Macronutrient Course expone como fuentes fidedignas para investigar cualquier concepto de nutrición. Una es PubMed Health, la otra es Medline Plus, The Nutrition Source por Harvard University y British Nutrition Foundation. En caso de querer encontrar un estudio que esté basado en muchísimos otros estudios para llegar a una conclusión en general, puedes utilizar una herramienta que se llama meta-análisis, que suelen ser estudios que utilizan muchos otros estudios sobre el mismo rubro para llegar a conclusiones más generales y hacen un análisis profundo en donde utilizan todos estos estudios como herramienta para llegar a un punto en general. Bueno, los carbohidratos. Los carbohidratos, existen tres carbohidratos principales que son azúcar, almidón y fibra. Esos tres están compuestos por pequeños bloques llamados monosacáridos. Los monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa. A su vez, los monosacáridos combinados entre sí forman los disacáridos, que pueden ser son una mezcla de dos monosacáridos, pero pueden ser del mismo tipo o diferente tipo, como les voy a explicar posteriormente. De los disacáridos son tres también, es maltosa, sucrosa, sacarosa, y lactosa. La maltosa está compuesta de dos moléculas de glucosa. La sacarosa está compuesta de una molécula de glucosa y otra molécula de fructosa. Y la lactosa está compuesta por glucosa y galactosa. De manera que es monosacáridos, mezcla de dos monosacáridos son disacáridos, y la mezcla de muchos monosacáridos o disacáridos en su defecto ya forman los carbohidratos simples, que son comúnmente llamados polisacáridos. Su clasificación por estructura, por complejidad, bueno, válgame la redundancia, son carbohidratos simples y complejos. Voy a empezar explicando los carbohidratos simples muy brevemente. Bueno, existen varios tipos de disacáridos que, por ejemplo, el azúcar de mesa, que es sacarosa, que como mencioné son una molécula de glucosa y otra de fructosa. Existe el azúcar invertida, que es una mezcla exactamente igual de glucosa y fructosa, que es producida por cortes enzimáticos, para que sean puros monosacáridos, pero mezclados. O sea, no están unidos, pero están mezclados, y a eso le llama azúcar invertida, y es utilizada para procesos industriales, como endulzar bebidas alcohólicas, o retardar el proceso de cristalización del azúcar, o evitar la humedad en la comida empaquetada. La miel es un tipo de azúcar invertida. Luego está otro tipo de endulzante, que es el High Fructose Corn Syrup, que es jarabe de maíz de alta fructosa, muy utilizado para endulzar bebidas como la coca, como los jugos, como muchas de las cosas, muchos de los alimentos procesados que tomamos diariamente. Bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa está hecho viene del maíz, que el maíz principalmente está compuesto por almidón. El almidón lleva un proceso enzimático de romper los polisacáridos del almidón y para que queden fructosa y glucosa, o sea, disacáridos nada más. Existen varios tipos de jarabe de maíz de alta fructosa, y el jarabe de maíz
55, el 42 y el 90. El 55 es 55 porque tiene el 55% de fructosa y el 45% de glucosa. El 42 igual, nada más que el 42% de fructosa. Y el 90 es utilizado para producir estos dos que acabo de mencionar. Bueno, esos son los disacáridos. Y ahorita entramos ya a carbohidratos complejos. Esos eran carbohidratos simples, y los carbohidratos complejos, también llamados polisacáridos, como lo mencioné anteriormente, están compuestos por glucógeno, almidones y fibras. El almidón, en su definición más completa, es una mezcla de amilasa y amilopectina, que la amilopectina es una cadena ramificada de glucosa y la amilasa es una cadena lineal de glucosa, pero es pura glucosa, puras glucosas unidas entre sí, que juntas forman el almidón. Y bueno, la fibra dietética, que también es un carbohidrato, mucha gente no lo sabe, pero también es un carbohidrato, y es un grupo muy diverso de carbohidratos no digeribles. No digeribles porque este tipo de carbohidratos, a pesar de que son muy importantes en nuestra alimentación diaria, no llevan un proceso de digestión. O sea, como le expliqué en el video anterior, la digestión se lleva en el intestino delgado, empezando por el duodeno y terminando en la última parte del intestino delgado, para después entrar al colon. Todas estas fibras que son clasificadas como no digeribles son fermentadas por la microbiota del colon. Entonces no es un proceso de digestión, sino más bien un proceso de fermentación que ya deriva en varios subproductos. Uno de ellos son los fatty acids, ácidos grasos de cadena simple, los cuales, todavía está en estudio, pero muy probablemente sean muy buenos para la salud. Bueno, existe una clasificación que todos, en su mayoría conocen, que es dos tipos de fibra, la insoluble y la soluble. Pero existe otra clasificación un poquito más amplia, que ya habla de la procedencia de estas fibras. Una es las fibras naturales que contienen los alimentos. Otra es la fibra obtenida de materiales naturales, pero a fin de cuentas aislada. Y la otra es la fibra sintética. La fibra es un elemento importantísimo para que el sistema gastrointestinal funcione adecuadamente. Y bueno, la fibra soluble se divide en varios tipos de fibra, que no los voy a explicar porque son bastante complicados y me tardaría bastante tiempo. Entonces nada más los voy a mencionar, y igual y menciono uno que otro detallito. Pero bueno, es un grupo muy diverso químicamente hablando, y existe la pectina, la hemicelulosa y la... Híjole, se me fue el nombre, lo que pasa es que está en inglés. Aquí viene como fructans, que son polímeros de fructosa, a fin de cuentas. La pectina y la hemicelulosa son parte de la pared celular de las células de varias plantas. Y el fructans, el último, son polímeros de fructosa. La fibra insoluble está compuesta por celulosa y almidones resistentes, que a su vez los almidones resistentes se dividen en 4 clasificaciones diferentes. Bueno, la hemicelulosa también está presente en las fibras insolubles, pero es porque algunas son solubles y algunas otras no, dentro de la clasificación de hemicelulosas. La celulosa es una cadena lineal de glucosa, muy parecida a la amilasa, pero están unidas de tal manera que las enzimas digestivas no pueden romper los enlaces. Las ligninas no son otro tipo no son carbohidratos, pero son otro tipo de fibras insolubles, pero estas no son carbohidratos, son
son polímeros complejos de alcoholes aromáticos, pero también son fibras insolubles a fin de cuentas. Como mencionaba, los almidones resistentes están divididos entre 4, que uno es el almidón físicamente inaccesible, que bueno, es lo que tiene los granos completos y algunos otros alimentos. El otro es el almidón granular, que está en la papa cruda y en la harina de banana. El otro es el almidón retrógrada, que está en algunos alimentos cocinados que después se pasan a congelación. Y el último son almidones químicamente modificados. La última categoría, la tercera categoría incluye, por ejemplo, las French fries, las papas a la francesa, que fríes y después metes al congelador. Eventualmente van generando almidones retrógrados. Y bueno, hay otra parte de esta sección de carbohidratos que se refiere a la cantidad de carbohidratos que contienen los alimentos. La fuente predominante de carbohidratos son los almidones, los alimentos que contienen almidón, como el trigo, el maíz, el arroz, la cazaba y las papas. Las formas crudas de este tipo de alimentos también contienen cantidades sustanciales de fibra. La carne también contiene carbohidratos, pero muy poquitos en forma de glucógeno. Y bueno, las fuentes de fibra dietética son en su mayoría los alimentos provenientes de plantas, y casi todos contienen una mezcla muy diversa de fibras dietéticas, y el tipo de fibra puede diferir de alimento a alimento. El procesado de alimentos, cabe mencionar, todos los alimentos que llevan un proceso pierden su cantidad de fibra soluble y muchos otros nutrientes también, pero ese no es el tema en este momento. Los alimentos que tienen alto contenido de fibra, por mencionar algunos ejemplos, es el aguacate, las lentejas, los frijoles, las nueces, los cacahuates, el pan de grano entero, entre otros. Y bueno, vamos a hablar ahora de la ingestión y digestión de carbohidratos y eventualmente absorción. Como mencioné al principio, todos los carbohidratos requieren de un proceso digestivo antes de poder ser absorbidos, menos las fibras solubles, que esas llevan un proceso de fermentación. Como mencioné anteriormente, los carbohidratos que ingerimos normalmente son almidones, sacarosa, maltosa y lactosa. El proceso de digestión comienza desde que lo empiezas a masticar. La saliva contiene una enzima que se llama amilasa, que puede digerir parcialmente, o sea, en muy poca cantidad, los alimentos. La actividad de esa enzima termina en el momento en el que tú deglutes los alimentos. Debido a la alta acidez del estómago, la actividad de esa enzima se inhibe y se vuelve a retomar en el duodeno, que es la parte más alta del intestino delgado, y es secretado una enzima muy similar por el páncreas que se llama amilasa pancreática. Y bueno, como lo expliqué, una vez que lo deglutes pasa al estómago, ya ahí no hay actividad enzimática. Después pasa al intestino delgado, donde el jugo pancreático contiene esa enzima y muchas otras que continúan el proceso de digestión. Después del proceso de digestión, tú terminas, los carbohidratos terminan siendo digeridos y teniendo como un producto intermedio sacarosa, maltosa y lactosa, que también después vuelven a pasar por un proceso de digestión y terminan siendo un producto final, que son sacarosa, maltosa y lactosa.
obviamente predominantemente la que más presencia tiene en los alimentos es glucosa. Y bueno, ¿cómo son absorbidos al torrente sanguíneo? A través de los enterocitos, que son células que están en la barrera que hay entre el intestino delgado y el torrente sanguíneo, y son absorbidos por células transportadoras adentro de los enterocitos, y después otras células transportadoras los sacan de los enterocitos y los meten al torrente sanguíneo. Después del torrente sanguíneo no se quedan ahí, o sea, no se distribuyen directamente a todo el cuerpo. Se pasan al hígado y ya el hígado decide qué hacer, a dónde van a ser destinados estos monosacáridos. La fructosa es completamente eliminada, por decirlo así, en el hígado, o sea, no pasa al torrente sanguíneo. La glucosa sí pasa al torrente sanguíneo y eventualmente desata una cantidad de procesos que explicaré al final del video. Y bueno, ya sería todo. Ya una vez que pasan por el hígado decide qué hacer con esos monosacáridos y ya los distribuye a través del torrente sanguíneo para que puedan ser utilizados para generar energía. Y bueno, los carbohidratos que no son digestivos, como mencionaba, las fibras dietéticas, producen, más bien, se lleva a cabo un proceso de fermentación en donde producen tres cosas, que son acetato, propionato y butirato, que los tres está estudiado que tienen efectos positivos en el sistema gastrointestinal. Bueno, ahora pasaremos al metabolismo de los carbohidratos. Una vez que los carbohidratos entran en el torrente sanguíneo, o sea, una vez, voy a poner un ejemplo práctico. Una vez que tú ingieres un alimento, o después de una comida más bien, tu nivel de glucosa en la sangre se incrementa. Eso desata una serie de reacciones, y la principal es que estimula que el páncreas libere una hormona que se llama insulina. Y la insulina tiene dos principales funciones. La primera, estimula que la glucosa sea introducida en el tejido, y la segunda, estimula la conversión de glucosa a glucógeno, una forma compleja un poquito más compleja de azúcar. Una vez que el nivel de glucosa en la sangre se estabiliza, va bajando con el tiempo, y se libera por el mismo páncreas otra hormona que se llama glucagon, pero no sé cómo se llama en español, pero aquí lo ponen como glucagon. Y esta hormona es bueno, más bien antagonista de la insulina. Hace completamente lo contrario. Lo que hace el glucagon es tomar las moléculas de glucógeno y separarlas en monosacáridos para que puedan entrar al torrente sanguíneo. De manera que todo este metabolismo lo que intenta hacer es mantener los niveles de la sangre estables. Tú después de comer tienes un pico insulínico porque el nivel de azúcar en tu sangre subió, el nivel de glucosa en tu sangre subió. Entonces la insulina genera que el nivel de azúcar en la sangre se estabilice. Conforme va pasando el día, si tú no ingieres más alimentos, va bajando el nivel de azúcar en la sangre, y entonces el páncreas suelta esta otra hormona que se llama glucagon, que empieza a asimilar el glucógeno y a transformarlo en glucosa para que vuelva a entrar al torrente sanguíneo y tu nivel de azúcar vuelva a subir. Entonces todo esto se trata de que los niveles de azúcar en la sangre sean estables. El problema es bueno, ahorita lo voy a explicar posteriormente. Primero me gustaría empezar por decir que hay dos órganos nada más en donde se puede guardar el azúcar en forma de glucógeno, y uno es el hígado y el otro es el músculo. Una vez que estos dos almacenes están llenos, el glucógeno es transformado en grasa, y era lo que iba a decir anteriormente. Entonces, cuando tú ingieres demasiada azúcar,
puedes ganar peso muy fácilmente porque se llenan estos almacenes, entonces se empieza a transformar el glucógeno en grasa y la grasa no se puede transformar de regreso en azúcar, de manera que se almacena en distintas partes del cuerpo y es cuando empiezas a ganar peso. La grasa es mucho más difícil de metabolizar porque es un poco más densa, ya hablaremos de eso después. Y bueno, el glucógeno en el hígado puede ser utilizado para muchísimas otras partes del cuerpo. El glucógeno que está almacenado en el músculo se utiliza localmente nada más. Es decir, se utiliza por las células que están alrededor como una forma rápida de energía cuando tú tienes estrés físico. Por poner un ejemplo, cuando tú vas al gimnasio, todo el glucógeno que existe en tus músculos es utilizado como fuente de energía rápida. Y es por eso que puedes mantener durante un determinado periodo de tiempo un rendimiento físico estable. Bueno, habiendo dicho eso, el glucógeno guardado en los músculos no puede contribuir para ninguna otra, o sea, como fuente de energía para ningún otro órgano, para ninguna otra parte del cuerpo. Es utilizado nada más localmente. Y bueno, todo lo que acabo de decir es para mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, que es muy importante. Y bueno, finalmente voy a hablar del uso de glucosa como una fuente de energía, como un combustible, por decirlo así. Bueno, una vez que la glucosa entra a diferentes tipos de células, entra a unos tipos de células que son llamados GLUTs. Estos GLUTs oxidan la glucosa para transformarla en ATP. El ATP es la forma de energía por excelencia en todo el cuerpo. Este ATP funciona como una batería que se carga y se descarga conforme vayas necesitando o ingiriendo alimentos. Va formando ATP o va creciendo la cantidad de energía o va reduciéndose la cantidad de energía dependiendo de ciertas variables. Entonces, la glucosa es catabolizada, que es separada en sus componentes más sencillos vía glicólisis y es transformada en piruvato. El piruvato es introducido a la mitocondria y es convertido en acetil-CoA, que es una molécula que después va a ser oxidada por una ruta metabólica llamada TCA, ácido tricarboxílico, y después la energía va a ser almacenada en una molécula llamada NADH, que después dona su energía para poder formar el ATP. Es un proceso muy complejo que me tardaría mucho tiempo en explicar y que lleva varios procesos bioquímicos que solo una persona que ha estudiado química orgánica y después bioquímica pudiera entender de una buena manera. Aparte de que se utiliza la glucosa como fuente de energía, también la glucosa se utiliza para algunas proteínas que se llaman glicoproteínas o también para unos lípidos que se llaman glicolípidos, que eso se van a explicar en las secciones posteriores del MOOC. Y bueno, por último, existe una cosa que se llama índice glucémico, que en pocas palabras es explicado de una manera muy, muy sencilla. Expresa el aumento relativo de azúcar en la sangre después de consumir un alimento en particular comparado con un alimento estándar. No sé si me expliqué, es decir, es la capacidad que tiene un alimento de elevar los niveles de glucosa en la sangre comparado con un alimento estándar. Un alimento estándar podría ser algún carbohidrato natural que tienes ya comprobada y estudiada su capacidad para elevar los niveles de azúcar en la sangre, lo utilizas como base. Entonces, un alimento en particular lo comparas con ese y ya determinas su índice glicémico. Hay alimentos con bajo índice glucémico, como por ejemplo los frijoles, y hay alimentos con alto índice glucémico, como por ejemplo el azúcar o la miel, que tienen la capacidad de elevar los niveles de azúcar en tu sangre rapidísimo, y los
frijoles, por ejemplo, los niveles de azúcar que elevan son muy bajos. Y bueno, eso es todo por el momento. Como dije, es un tema muy extenso que lleva muchísimo tiempo entender, muchísimo tiempo estudiar. Y bueno, por eso limité este video 100% a carbohidratos. Es uno de los macronutrientes más importantes, es energía rápida. Y bueno, como lo expliqué anteriormente, el cuerpo tiene un sistema muy eficiente para tener los niveles de glucosa bien regulados en la sangre. Existen enfermedades sobre mala regulación de los niveles de glucosa en la sangre. La diabetes es una enfermedad por excelencia de ese tipo. Y bueno, pues es todo. Espero haberme explicado. La verdad es que son temas complejos, son temas difíciles de explicar, sobre todo uno que esté estudiando el tema. Si no manejas términos técnicos, es muy difícil explicarlo. Pero bueno, muchas gracias y eso sería todo.